te quiero invitar a lo que prometimos. Ya se encuentra en nuestro estudio, como dijimos anteriormente, Cristóbal Suazo, de la Clínica Med. ¿Cómo está, caballero? Proctólogo. Bienvenido, Cristóbal, a Vivir Bien. Hola, una manito. ¿Cómo estamos? Bien, súper bien. Bien. Mira, para partir, porque las personas ya están enviando todas sus consultas, están súper motivados contigo, queremos saber cuáles son los malestares más comunes en nuestro país, en nuestra población chilena. Bueno, los malestares más comunes de los que vamos a hablar hoy día son la acidez gástrica, el reflujo gastroesofágico, el dolor gástrico, la distensión abdominal, el colon irritable. Acidez, ardor, vamos, todo el mundo sufre de acidez y ardor. En pocas palabras, porque así como me decía mi hijo Memario, ¿qué caracteriza cada uno de ellos? Y vamos a partir por el más común de los que nombraste 4, acidez. Bueno, la acidez, en el fondo, es el ardor que uno siente a nivel del estómago. Eso se manifiesta acá en la boca, el estómago, sobre el ombligo. Y se debe principalmente a una hipersecreción de ácido en el estómago. ¿Y esa bien molestosa que es? Bien molestosa. ¿Y esa hipersecreción por qué viene? ¿Por mala alimentación? ¿Por estrés? ¿Hay problemas, no sé, frituras? Bueno, en todas estas cosas es una multiplicidad de factores que influyen, no es solamente una causa, no es porque yo coma un poco de ají, por ejemplo, voy a tener acidez. Depende mucho de la persona, hay gente que es más susceptible a estas cosas, la parte emocional influye mucho. La alimentación, sobrecargarse el estómago con distintos tipos de alimentos. O sea, toda una serie de factores que influyen. Sobrecargarse el estómago con distintos tipos de alimentos. Así es. Buena pregunta. Sí, buen punto. Por eso le he preguntado. Ahora, ¿sufren más mujeres que hombres de acidez? ¿Quién sufre más en alguna edad en particular empiezan a tener acidez, por ejemplo, los niños o los adultos en cierta edad? En general la acidez es frecuente en todos, es más frecuente en personas más jóvenes, en general desde los 35 o 40 años hacia arriba, es una patología súper prevalente y no hay un grupo muy definido porque la verdad puede afectar a todo tipo de personas. Me tinca más en los hombres, ¿no? Es que somos más guarritos para comer. Creo que guarritos comen más desordenados, claro. Más chanchito para comer, como decía. La mujer se cuida más. Más cochinetes. Ya, después tenemos el reflujo, hablaste del reflujo. ¿Cuál sería la diferencia? Porque muchas veces uno asocia que es casi lo mismo, el reflujo y la acidez, y yo creo que son totalmente distintos. Sí, pues, o sea, se asocian en parte porque el reflujo también está influido por la acidez. El reflujo es cuando uno tiene esa sensación de que el contenido del estómago se devuelve hacia arriba a través del esófago, puede sentir molestia ya a nivel de la boca, un malestar que sube y no es que no está solamente en el estómago. Entonces el reflujo tiene que ver mucho con que se nos devuelvan las comidas hacia arriba. Doctor, ¿y si la acidez y el reflujo están asociados, el dolor gástrico también? O sea, ¿el reflujo gástrico también? Sí, o sea, el dolor gástrico nosotros le llamamos habitualmente dispepsia y tiene mucho que ver, es un malestar que se produce generalmente después de las comidas. Tiene que ver con la acidez, tiene que ver con el reflujo, con la flatulencia. O sea que estamos en el la círculo, sensación de hinchazón abdominal. Estamos en un círculo, atrapados, ¿no? Exactamente. O sea, es toda son más o menos los mismos factores que influyen, pero en el caso del reflujo, por ejemplo, el estómago normalmente tiene una barrera para evitar que los alimentos se devuelvan, que es un esfínter que está entre la unión del esófago y el estómago. Y cuando uno se recarga mucho el estómago, va a vencer ese esfínter en algunas personas que son susceptibles y eso puede producir reflujo. Dale. Lo mismo algunos tipos de alimentos, por ejemplo alimentos más pesados que están más tiempo en el estómago, favorecen el reflujo. Comer en las noches, por ejemplo, antes, claro, como antes de acostar. Sí, eso te provoca la acidez y el ardor de inmediato. Así es, eso también favorece el reflujo. Entonces tiene mucho que ver con el tipo de alimentación, con la forma de alimentarse o las cantidades que uno ingiere durante el día. ¿Y la acidez, por ejemplo, y el ardor estomacal tiene algo que ver con la constipación o nada que ver? ¿O la hinchazón? Dentro de la dispepsia tiene que ver más con la hinchazón que la constipación. ¿Más con la hinchazón que con la constipación? Sí. La constipación, que es el no ir bien al baño, sentirse trancado, como dice la gente normalmente, eso tiene que ver un poco más con el consumo de fibra y con el tránsito intestinal del colon. Todos los otros síntomas que hemos hablado se asocian más frecuentemente al estómago. El estómago está mucho más arriba que el colon. Ok, y la parte, dejamos un poquito aparte la parte emocional, nos fuimos toda la parte de los alimentos. ¿Qué pasa cuando la persona, por ejemplo, ha pasado una rabia y tiene que almorzar o comer? O cuando está angustiada, llorando, o cuando tiene algún choque y tiene que alimentarse, también muchas veces puede producir acidez y reflujo. O sea, el estado anímico influye muchísimo en el tracto digestivo, no solamente en la sensación de acidez, sino que en la
distensión abdominal, hay gente que tiene, por ejemplo, se pone muy nerviosa, le da diarrea. Claro. Hay gente que ante alteraciones del estado de ánimo se constipa mucho, se hincha mucho, ahí tiene mucho que ver con irritable. Entonces acá el estado anímico influye muchísimo. ¿Quiere que le dé un consejo? Claro, adelante. Si está rabioso, no coma usted. Deje pasar un ratito, porque si no seguro que le va a Si sentar está en mal. mente emocional, mejor que no. Sí, te va a sentar mal la comida. Ya lo estamos conversando con el doctor Cristóbal, coloproctólogo, y él responde. Vamos al siguiente audio, por favor. Hola amigos, soy Pamela y sufro de acidez y reflujo. Casi todo lo que como me hace mal. Ya estoy aburrida. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Pamela. Así de sencillo, acidez y reflujo. Pero todos los días. O sea, ya Le no sabe sienta qué comer, todo mal. Todo mal. Bueno, lo primero que hay que decirle a Pamela es que esto se asocia mucho a la forma de alimentación y lo primero que hay que cambiar. Los pacientes cuando van a la consulta normalmente piensan que uno les va a dar un medicamento y con eso todo se va a solucionar mágicamente y no es así. Lo primero que hay que ver son todos los factores agregados que están por fuera. Recomendarle, por ejemplo, que no evitar las comidas copiosas, que coma fraccionado durante el día, menores cantidades, que no coma, ojalá la cena sea hasta 1 hora antes de acostarse, que evite algunos alimentos que favorecen el reflujo. En este caso, medicamentos. alimentos. Estoy atento. En este caso, estoy atento. por ejemplo, la menta aumenta el reflujo. ¿La menta? Los alimentos muy grasos, el chocolate, las cosas que son muy pesadas, que requieren que el estómago trabaje más para poder vaciarlos, todo eso aumenta el reflujo. Y en su caso, un remedio que es universal, que viene de las abuelas y ancestral, ¿el bicarbonato sirve? El bicarbonato sirve, todas esas medidas sirven, pero aquí también es importante tener en consideración que la automedicación tampoco es lo ideal, porque es recomendable si una persona tiene, por ejemplo, más de 2 semanas ya sea con acidez persistente, dolor abdominal persistente o síntomas de reflujo persistente, hay que consultar, ver a un especialista, porque en esos casos también estaría recomendado hacer estudios ya del estómago, una endoscopía digestiva. ¿Quieres decirle algo? Es Si no, se lo digo yo. Es súper importante, a lo mejor estamos conectados lo mismo. A ver. Que muchas veces uno no le da importancia a la acidez o al reflujo y es significativo porque puede estar escondiendo, no sé, no quiero asustar, pero algún problema más grave como un cáncer al estómago, problemas digestivos, y que no es solamente tomar agua con bicarbonato, sino que hay que recurrir y hacerse una endoscopía y... O sea, en Chile el cáncer gástrico es muy prevalente. Está a la orden del día. No es meter miedo, pero somos uno de los países que tienen las tasas más altas de cáncer gástrico en el mundo. Y por lo tanto, por eso las normas chilenas sugieren que si una persona lleva más de 2 semanas con estos síntomas que comentamos, es que es lo que le iba a comentar. Es recomendable estudiar. Fíjese la televidente que nos lo ha enviado todos los días. Eso ya quiere decir que igual lleva meses o años. Esto se tiene que consultar urgente. Buen punto, Sergi. Así es. ¿Qué le recomienda, doctor? Porque la calidad de vida de ella debe ser súper mal. Hasta Vaya el agua le cae mal. Vaya al doctor. Vaya al doctor. Vaya al doctor. Bueno, que vaya al doctor, que vea un gastroenterólogo, que la estudien y en el caso que sea necesario, primero partir con todas estas medidas que hemos conversado y después de eso vienen los medicamentos. Pero no es solamente el hecho de automedicarse, tomar un inhibidor de bomba protones, alguna cosa de ese tipo, para que se pase el síntoma.